Apocalipsis 19 entonces. ¿Uno en adelante? Ayer vio que ya lean nosotros nada adelante, pero hasta 5 ayer no fuimos. Entonces, vamos a leer desde 5. Desde el 5 en adelante. 19:5. Sí. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegremos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y oí el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Bueno, vemos acá, ayer ya estamos dando desde 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a leer el 5, entonces dice: porque acá la caída de Babilonia es figura de la caída de Satanás. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí cayó el poder de Satanás. El reinado de Satanás desde Adán hasta la venida de Cristo, cayó ese poder. Entonces le destronó el Señor a Satanás. ¿Y qué es Satanás? La incredulidad. Ahora ya podemos creer a Dios. La maldad. Ese es el poder de Satanás. Todo sufrimiento, todo yugo desiguales, todo desobediencia, todo ese es Satanás. La naturaleza satánica, como dice en Gálatas, ahí hay más o menos 16 manifestaciones. Fornicación, dice. Idolatría, hechicería, manifiestos son las obras de la carne, dice. Ira, enojo. Bueno, hay unos cuantos ahí. Entonces ese es Satanás, la naturaleza satánica. Ahí muestra como carne, en otro lado muestra como tiniebla, otro lado muestra como viejo hombre, en distinta forma nada más. Y en Génesis muestra como árbol del bien y del mal a Satanás. Y después en 3 muestra como serpiente a Satanás. Entonces en distintas formas se expresa en la Biblia. Y entonces acá vemos que venía figurativamente, se fueron en Babilonia en cautiverio los hijos de Israel. Y después las 7 naciones. Y entonces cuando le mató Ciro y Darío, le mató a Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Ya sabemos que Nabucodonosor es título del rey de Babilonia. Y entonces él se llama Nabopolassar. Y entonces era la caída de él, era figurativamente la caída, mostrando ya ellos, ahí el Señor que cuando pelea contra Satanás Cristo, ahí en la cruz le va a vencer a Satanás, y Satanás es nuestro pecado. Todo lo que se manifiesta, Él era vuestro Padre desde el principio, desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo, era el reinado de Satanás, era otro siglo, otro tiempo, era el tiempo de Satanás, tiempo de la gran tribulación. Tribulación quiere decir mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces, ese era perfectamente los 7 años de tribulación que el hombre ha venido trayendo. Entonces, 7 años de la gran tribulación de la guerra,
Y ahí estaba el sufrimiento. Y después Cristo vino a morir en la cruz, como dice en Lucas 24, desde 42, dice que Él vino, es preciso que Él muera y resucite, dice, para que se predique el perdón de pecado. Desde Adán, el hombre le habló a Adán y Jehová habló a Adán, no coma, no crea a Satanás. Y él creyó a Satanás, y porque morirá, y murió la fe, y por lo tanto murió la fe, gozo, paz, alegría, toda la cualidad, el amor, paciencia, toda la cualidad de Cristo en nosotros. Entonces estábamos muertos en vuestro delito y pecado. Y entonces ahí cuando vino Cristo a morir, entregó la fe en Gálatas 3:24, 25, desde 22 tiene que leer. Y entonces ahí vino, entregó la fe, tuvo vida. Podemos creer a ese sacrificio de Cristo y podemos sentir el amor, gozo, paz, alegría. Ya podemos sentir a Cristo. A Cristo no se ve porque es espíritu, pero podemos sentir cuando tomamos la cruz. Cuando pedimos perdón, reconocemos esa incredulidad y ahí podemos sentir esa fe, gozo, paz, alegría a medida que reconocemos nuestra vieja creación que hemos traído desde Adán, porque estamos destituidos, sacados de la gloria de Dios, sacados de la fe, gozo, paz, alegría. Esa es la gloria de Dios. Y entonces dice, y salió del trono una voz que decía: alabad a vuestro Dios, todos sus siervos, y lo que le tenía así, pequeño como grande, dice. Teméis, dice, lo que teméis, pequeño y grande. Entonces, ya desde que vino Cristo a morir en la cruz, y esa caída de Babilonia, como también la caída vemos nosotros en Egipto, estaba en esclavitud 430 años el pueblo Israel, y ahí cuando Moisés se fue a sacar, él era el libertador, y entonces el Señor le usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, así como nosotros estábamos, antes de aceptar a Cristo, estábamos en esclavitud, en la mano de Satanás, lleno de sufrimiento. Y entonces tiene que haber alguno que vaya a predicar a nosotros este Cristo crucificado, y ahí podemos pedir perdón y ahí podemos salir de la esclavitud de Satanás, y después de aceptar a Cristo tenemos las dos naturalezas, como dice Pablo en Gálatas, no hago lo que yo, no, dice en Romanos, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago, porque tenemos las dos naturalezas. Hallo esta ley en mi miembro, dice, en 7:14 y en 7 puede leer todo hasta 22, 23 ese pasaje, y dice, hallo esta ley en mi miembro, dice, que se revela contra la ley de mi mente. En nuestra mente, en nuestro pensamiento, ahí pensamos, ahí escuchamos la Escritura para creer, ahí no queremos escuchar la Escritura, divaga en nuestra mente, se cansa de la palabra, no le interesa la palabra, no entiende, se bloquea de la palabra, ahí arrebata Satanás la palabra, y entonces tenemos que pedir perdón de eso. Y entonces esa es la cruz es el perdón, ahí viene el perdón de pecado, ahí Satanás, Dios fue derrotado. Y entonces dice acá, y salió del trono. Acá vemos cuando cayeron Babilonia, le mataron al nieto de Nabucodonosor. Fue la caída de Babilonia. Ahí veo que Babilonia quedó destruida. Encontramos en Isaías, oh lucero de la mañana. Eso dice, caíste. ¿Cómo dice? Isaías 14. 14. Oh, caíste, lucero de la mañana, le dice. Porque, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Él creía que perpetuamente iba a seguir ese poder que
vas a llevar todo en cautiverio, todo. Entonces ahí cayó Babilonia, le mataron, vio que le mató Ciro y Darío, que es Medo y Persa, que encontramos también en Daniel eso. Y entonces la caída estaba revelando ahí a Daniel, y esa misma noche le mataron a Belsasar. Entonces fue la caída. Lucero en la mañana en vez de decir Lucifer. Entonces es figura de Satanás y Babilonia. Y entonces cayó cuando Cristo vino a morir en la cruz. Cayó Satanás, todos sus poderes. Y nosotros, a medida que tomamos la cruz, a medida que pedimos perdón, reconocemos cada manifestación de Satanás, esa incredulidad, ese enojo, aburrimiento a la palabra, desinterés a la palabra, cansancio a la palabra. Ese es Satanás. Ese sueño, pereza, cansancio en la hora de la palabra, divague de mente, pida perdón, y entonces no se cansará, no se fatigará, dice. Y hay fatiga, cansancio de la palabra de nosotros, desinterés, pida perdón. En Isaías 40 dice, no se cansarán, no se fatigarán, dice. Y también dice, levántate tú que duermes, dice. Y entonces dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a vuestro Dios, todos sus siervos. Ya podemos alabar ahora. Antes eran los siervos, eran los profetas, y entonces, y ahora puedes nosotros ya ser siervos de Dios, hablando de su palabra, que Cristo ya vino a morir en la cruz, ya destruyó a Satanás. Y dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a vuestro Dios. Él quiere que le alabe en espíritu y en verdad. Y si no tiene la vida de Cristo, ¿cómo va a adorar? ¿Cómo va a alabar? Y después tiene que pedir perdón al Señor, aunque ya somos hijos de Dios. Tenemos que reconocer que tenemos las dos creaciones. Que os tengáis de los deseos carnales que batallan en nuestro alma, dice. Batalla y la incredulidad. No te deja escuchar la palabra, no te deja que te toque esta palabra, que te goces de la palabra. Y eso tenés que humillar, te cansa de la palabra. Divague de mente, desinterés, y pedir perdón. En la mente está, me lleva cautivo a la ley de mi mente, dice. Renovado en el espíritu de vuestra mente, renovado de la incredulidad la fe, renovado que no te gusta la palabra, que hasta que te guste, aburrimiento, cansancio a la palabra. Renovar, si te cansas, que te guste, que no te canse más. Pedí al Señor perdón, ahora ya podés renovar, porque tenés Cristo crucificado, que te va a destruir ese demonio. Y entonces, Babilonia es figura que ha caído, yo que Satanás, de su trono, desde Adán hasta la venida de Cristo. Y entonces, porque antes gobernaba él solo, y ahora ya puede gobernar, ya Cristo gobierna, y todo lo que pide perdón de pecado. Por eso él dice, necesario que yo muera y resucite, para que se predicase el perdón de pecado, dice en Lucas 24, 42 por ahí. Entonces tenemos que nosotros nada más pedir perdón, pedir perdón todo el tiempo, aunque somos hijos de Dios, para que crezca en nosotros, para que gobierne esa fe, gozo, alegría, para que te guste esta palabra, para que te goce de esta palabra, para que entienda esa palabra y se bloquee Satanás. Tenés que pedir, como dice en Proverbios 30, dice que soy un, ¿cómo dice? ¿30 cuánto? ¿30 cuánto? Duro. Rudo. Soy un rudo, no tengo entendimiento de los sabios. Tenés que reconocer que somos rudos. Tenemos la naturaleza vieja. Tenemos a Satanás que nos hace rudo. Parece a nosotros que esto no es nada, pérdida de tiempo. Y somos rudos los que conviene a nosotros. No queremos ni escuchar ni queremos saber. Y este es el tesoro más grande, la vida de Cristo. Y para nosotros no es nada. Somos rudos, no tenemos entendimiento. Lo que conviene
lo que te va a dar felicidad. Cristo te va a dar felicidad, porque Él es felicidad, gozo, paz, alegría, no es tristeza, amargura. Pedid perdón nada más. Ahora hay perdón. Y tenéis que, y se salió del trono, del poder de Él, una voz que decía, ¿y quién es Él? Cristo te dice, alabad a vuestro Dios, todos sus siervos. Y dice, alabad, dice, todos los siervos, todo lo que tiene a Cristo. Empezá a pedir perdón, ahí le alabá, le exaltá el sacrificio de Él, ahí le está alabando. Pero si no, vos no querés reconocer tu pecado, está lleno de maldad, de ira, lleno de yugos desiguales, lleno de desinterés a la palabra, ¿cómo va a alabar? No es decir nomás de boca, oh Señor, te alabo. Le alabá cuando está exaltando su muerte y resurrección, porque ahí destruyó la vieja creación, ahí destruyó a Satanás, que tanto te ha oprimido, tanto te has destruido, tanto tiempo te ha tenido sin Cristo, sin la felicidad. Y le alabá cuando le pedí perdón. Él quiere hacer justicia y juicio. A Él le agrada. Él quiere justificarte. Quiere dar una vida de felicidad, de gozo, paz, alegría. Te quiere cambiar tu naturaleza de angustia, tristeza, nervio, ira, lleno de hechicería, lleno de miseria, lleno de destrucción, de droga, de vicio. Está en la cárcel. Te quiere, Dios, que el Señor dar felicidad, te quiere cambiar tu naturaleza. Y ahí vas a alabar a Dios. Cuando pedí perdón, ahí te enjuicia, justicia y juicio, te elimina tu pecado, esa incredulidad, ese sufrimiento que tenés por la incredulidad, porque somos rudos. Y ahí le estamos alabando cuando decimos perdóname, y Él ahí le dejamos que Él haga justicia y juicio. Ahí te enjuicia, te elimina tu pecado, te cambia tu naturaleza, de la incredulidad a la fe, del sufrimiento a la paz, de la miseria a bendiciones, de la enfermedad a la sanidad. Ahí le está exaltando el nombre del Señor, vuestro Dios, dice. Todo siervo y lo que teméis, así pequeño y grande. Lo que teméis, que aquello que ya tiene Cristo en su corazón y va pidiendo perdón, va teniendo de la incredulidad, porque si cree esta palabra va a tener temor. Entonces va lo que teméis, dice así pequeño y grande, va creciendo ese temor de Dios. Porque va creciendo la fe, cree que es verdad esta palabra, y entonces va pidiendo perdón de la incredulidad, y va a crecer también el temor de Jehová, y no va a permitir el pecado, todos los pecados que se manifiestan, todas las manifestaciones que te viene, el enojo, ira, divague de mente, cansancio, desinterés a la palabra, aburrimiento, parece pérdida de tiempo, desinterés, pedir perdón. Y entonces ahí va a ir alabando al Señor, engrandeciendo, va a ir cambiando tu naturaleza y va a querer saber más y más de Dios. Y va a sentir a Dios, va a sentir, a Él no le va a ver. Y dice acá, y en el 6, Salmo 19, 6. Y oí como, está hablando todo, se escribió en el año 85 al 95. Después de la muerte y la resurrección de Cristo. Juan dio recién la salvación, y después tiene que llevar en el cautiverio de Babilonia, mostrando que es figurativamente, mostrando que es la pelea contra Satanás en la cruz. Ese es lo que está, la salida, la caída de Babilonia es la caída de Satanás cuando Cristo vino a morir. Ese es el simbolismo, es el figura y sombra, el cautiverio de Babilonia, como también el cautiverio, como decimos, de Egipto, que le sacó de Egipto, también le pasó el Mar Rojo, que es figura de la cruz.
y ahí pasó al otro lado, de la incredulidad a la fe, de la esclavitud, de angustia, tristeza, sufrimiento, pasó a la paz, goce, alegría, pasó del lleno de dolor que estábamos nuestra alma, pasó a la vida de Cristo. Y entonces también de Canaán, como decimos, también de Jordán, que es figura de Cristo, que pasamos el Jordán y ahí pasamos a Canaán celestial, que es figura de Cristo, que fluye leche y miel, que fluye ahí fe, gozo, para alegría cuando cruzamos la cruz, cuando pedimos perdón de toda la vieja creación, de la incredulidad, ese que no te gusta ahora mismo, está escuchando la palabra y no cree esta palabra, no te toca pedirle al Señor perdón, te aburre y está pensando a otro lado. ¿Cómo está tu mente, tu pensamiento? Bloqueo, sueño, pereza, cansancio. Pedí al Señor y va a pasar el Jordán. El Jordán, ahí también bautizó Juan, en Jordán, que es figura de la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando va bajo agua, ahí murió el pecado, la vida de Satanás, y después resucitó Cristo, fe, gozo, paz, alegría, resucitó, y ahí murió. Cuando va bajo agua, el pecado, Satanás, que es la incredulidad, la maldad, el sufrimiento, la enfermedad, el accidente, todo pecado que viene de Satanás, como dice ahí en Gálatas 5, hay más o menos 16 manifestaciones, toda hechicería, ahí se destruyó. Y entonces ahora nosotros tenemos, tome mi cruz y sígame. Pablo dice, cada día muero, y cada día tiene que morir tu vieja creación, cada día dice. Y también dice en Salmo 51, dice, límpiame más y más, dice el rey David, límpiame más y más, no dice límpiame una vez solo. En pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre, dice 51:5. Y entonces, Salmo también 32 dice, mientras que me callé, dice, se secaron mis huesos, dice. Mi pecado te declaré, dice Salmo 32 también. Y tú me perdonaste mi iniquidad. Y el Señor quiere que le declaremos nuestro pecado. Y también dice en Proverbio 28, dice, mientras que me callé, mi hueso. Vamos a leer ese que me lee, 28. Proverbio 28. El otro sí era Salmo, ¿cuándo era el otro? Salmo 51, 28, desde 1 hasta 5 lleva. Del 1 al 5. Huye el impío sin que nadie lo persiga. No, ¿cuál es? 28 Proverbio. Proverbio 1 me parece que es. 28, desde 1 hasta... Estoy leyendo del 1. Seguí entonces. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan... 13. 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará. Si no vos no confesás, más dice el que confiesa. Él quiere que reconozca y pida perdón. Señor, este es mi pecado, en este momento no te puedo escuchar. No me interesa esta palabra. No puedo ir a la iglesia. No me interesa perder una palabra. Señor, mi mente está en otra cosa. Ese pensamiento tenés que cuidar mucho. Vos, nena, tenés que escuchar tu pensamiento, tiene que estar en la palabra. Pedí al Señor que tu mente divaga en cualquier cosa. Ese le ofende, ese está perdiendo, te estás arrebatando la fe. Porque la fe viene por el oír de la palabra. Y no puedes creer si no escuchas esta palabra. Y esa es la obra de Satanás. Tenemos que escuchar esta palabra. Y es normal
que Satanás viene en el mismo palabra, te quiere arrebatar la palabra. Y el que encubre su pecado, si vos decís que no es pecado y no pedís perdón, dice no prosperará. No puede prosperar la fe, gozo, paz, alegría, amor. No podés sentir y no puede avanzar en ti. No puede gobernar la vida de Cristo. A más día no te va a interesar. A más día te va a venir nervio, ira. Te va a ir todo mal. Te va a venir esas depresiones. Solamente todo miseria. Solamente toda una vida de derrota. Por eso nuestra mente, nuestro pensamiento, cuando el Señor está dando la palabra, yo soy nada más un instrumento. Como Moisés, como otro. Pero el Señor habla por medio del instrumento. Y tenemos que pedir perdón de esa incredulidad, que no cree que es la voz de Dios, que no sentí que es la voz de Dios. Y entonces el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que confiese, ese que no puede escuchar, ese divague de mente que somos rudos, porque no entendemos, torpes somos, una cosa que es muy necesario, que te va a hacer bien, no te interesa, somos rudos, torpes, lo que nos va a hacer bien a nosotros rechazamos, ni pedimos perdón. Y acá dice el que confiesa, más el que confiesa, dice, prosperará. ¿Qué es lo que va a prosperar? La vida de felicidad, de fe, gozo, paz, alegría, amor. Y todo vendrán por añadidura. Las cosas naturales después, todo vendrán por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrán por la añadidura. ¿Y cómo buscamos el reino de Dios? El reino de Dios es la fe, gozo, paz, alegría. En la cruz está pidiendo perdón, que no podés escuchar la palabra. No te interesa, te está arrebatando Satanás tu fe en la palabra, y por lo tanto no podés sentir ese gozo, paz, alegría por la palabra, sino parece pavada, ni siente el poder de Dios. Y entonces eso tenemos que confesar, porque si no, y Él va a tener misericordia, dice, y Él nos va a perdonar, y ahí va a sentir la vida de Cristo. El 19 del 28 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Vemos ahí, Proverbios 4, 28, 19. 28, 19 dice, el que labra su tierra. ¿Y qué es la tierra? Tu mente, tu pensamiento es la tierra. Empezá a labrar, empezá a limpiar, pedir perdón, empezá a confesar tu vieja creación, que en este momento no podés escuchar la palabra. En este momento tu enojo, ira por la reprensión que te agarra, está queriendo invalidar la palabra de Dios. No hay temor de Dios porque no crees, y tu mente está totalmente engañada de Satanás. Señor, divague de mente, perdóname, porque el Señor está derramando palabra, y tenés que confesar, tenés que labrar tu tierra, empezar a trabajar tu mente. ¿Qué está en tu mente? Como por ejemplo uno en la tierra se va y ara, carpe todo el tiempo. Primero ara y después pone la semillita, y ahí Dios después todo el tiempo que va saliendo ese yuyo tiene que carpir todo el tiempo, no deja ahí, siembra nomás. No es la vida de Cristo que está nomás cuando nosotros aceptamos a Cristo, entró ahí la semillita de fe, gozo, paz, alegría, pero después otra vez sale el yuyo, y tenés que otra vez, cada día tenés que ir, apenas que sale un yuyo, tenés que ir ya a carpir, porque si no se va a ahogar la semillita, se va a ahogar esa fe, gozo, paz, alegría, si no limpiás, si no labrás, si no pedís perdón. El labrar está en reconocer que está lleno de yuyo ya, esa vida de Cristo no está sintiendo ya esa fe, gozo, paz, alegría. No podés escuchar la palabra, no podés estar orando, no podés escuchar la palabra. Nosotros estamos acá para que nosotros estemos limpiando nuestra tierra. A veces no queremos escuchar la palabra, nos aburrimos, nos vamos de acá, o si no, acá estamos y nuestra mente está en otra cosa. Y por eso es bueno la reprensión, es bueno cada pecado que te dice a ti, porque va descubriendo a Satanás. Tu mente está a otro lado. En nuestra mente lucha Satanás para sacar la palabra, y no podés decir que cree a Dios, porque Satanás te está
sacando la fe porque no podés escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír de la palabra, y ahí cree esta palabra y te muestra que hay incredulidad, que hay maldad, que hay divague de mente, desinterés, enojo, ira por la reprensión. No te interesa esta palabra, eso tenés que decir lo que sentí. No me interesa, Señor, no quiero, Señor, pedir perdón, perdóname. Y entonces dice, y oí una voz, esa es la visión de Juan. Ya esto en el año 85 al 80, al 95 más o menos, al 97, después de la muerte de Cristo, él vio recién esta visión, escribió. En Apocalipsis, perdón. En el año 85 al 97, después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y Mateo se escribió el primer Nuevo Testamento que se anunció el nacimiento de Cristo, y se anunció en los 4 evangelios desde el año 50 después de la muerte de Cristo. Recién el nacimiento de Cristo se está anunciando. Aún se está anunciando recién el ministerio de Juan Bautista, que ya es antes del nacimiento de Cristo mismo, que anuncia la muerte y la resurrección, y después vino Jesucristo y nació, y entonces recién ahí en el año 50 tiene que llevar hacia atrás la conversación de Cristo con los discípulos, que iba a morir en la cruz. Le dicen de la gran tribulación. En esos tiempos era la gran tribulación, era por el nacimiento de Cristo, porque los mismos fariseos decían que no es Cristo. En Juan 9:22 y en Juan 10:33 dice así, que ellos dicen, de balde no te apedreamos, dice en Juan 10:33, fíjese, 32:33. Juan 9:22. Y 9:22 también, fíjese. Ahí sanó a uno ciego el Señor Jesús, y Leo. no quería contarle a 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos se habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los judíos los fariseos le expulsaban de la sinagoga a los judíos que decían que era su Mesías, porque ellos venían anunciando que un día va a venir el Mesías. Pero cuando vino, se apotataron de la fe, se desviaron de la fe ellos. Y entonces no creyó más, y dice que no es su Mesías. Ellos están esperando otro Mesías, otro Cristo que naciese. El judío fariseo está esperando que la venida de Jesús. Sí, y Saduceo dice que no hay salvación. Eso encontramos en Corintios 15. Ellos dicen, si es que distinta doctrina había entre los judíos. Y ellos decían que todavía vio que no hay salvación. Por eso dice, no hay resurrección de los muertos. Y para aclarar que la resurrección quiere decir salvación, quiere decir, en Colosenses 3:1 dice, si habéis resucitado con Cristo, si tenéis la vida de Cristo, si creéis a Cristo, si ya sos salvo, mirad las cosas de arriba. ¿Y qué es las cosas de arriba? La fe, gozo, paz, alegría, que te tiene que gobernar, porque tenés que pedir nomás perdón para que te gobierne. Esa fe, gozo, paz, alegría. Si no te gobierna, decirle, Señor, ahora siento a Satanás, no me está gobernando. Y la resurrección habla de la salvación, y los saduceos dicen no hay salvación. ¿Y por qué entonces, le dice, se bautiza por los muertos? Sin ninguna manera no hay resurrección, le dice. Y entonces vemos acá, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de mucha agua. Ahí vemos la visión de Juan. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de mucha agua. Estruendo, como el estruendo de mucha agua, el ruido de agua. Y como la voz de grande estruendo que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Y cuándo reinó Cristo? Cuando Cristo vino a morir en la cruz, le sacó el reinado de Satanás, le destronó.
el pecado ya le destronó a Satanás. La luz ya vino, pasó la tiniebla. Entonces, ese gran agua, el ruido de la gran agua, y como la voz de gran trueno. Y vemos nosotros el agua, nos salió el del costado de Cristo el agua, había dos aguas. Pero el otro día ya estamos hablando de las aguas también, que vamos a ver otra vez. El otro día, donde estábamos nosotros viendo en Génesis, las dos aguas. En Génesis 1 estaba. Génesis cuando... Génesis, dice, Génesis 1. ¿Leo? Sí, ¿Uno? no. 1, dice 29. 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. No, esperen un momentito. 1, Génesis 1, 6. Es 1, 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Amén. Y fue así. Fue así. Bueno, separó Dios el agua de las aguas. Porque dice que él acá en 21 puede también, desde 19 puede leer también cómo creó Dios. Desde el 20 vemos, produzcan el agua seres vivientes, dice. ¿Leo de 19? De 19. 1:19. 1:19. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Bueno, acá dice que, dice en el 21, que todo, dice en el 21, y creó Dios la grande monstruo marino, y todos ser viviente que se mueve en las aguas, produzca según su género, según su género. Si alguno va a producir el agua, hay agua limpia y agua sucia. Hay dos aguas, porque separó Dios el agua de las aguas, como también la tiniebla de la luz. Y va a ir, dos poderes va mostrando. Y entonces allá escucharon, dice, las grandes aguas, el ruido de las aguas, que también vino ya el agua limpia, como también vemos nosotros en el agua amarga echó la madera, la rama de los árboles que es Cristo, y endulzó. Y entonces así también el Señor está mostrando como agua acá la vida de Satanás y la vida de Cristo, y separó las aguas de las aguas. Toda naturaleza, Dios nos enseña a nosotros, dice, no tiene, en Romanos 1:20 dice, que ninguno tiene excusa, dice, que no conoce el poder divino de Dios. Por la naturaleza ya conocemos, porque Él nos habla por la naturaleza, nos muestra su divino poder. Ahí nos muestra cómo Él ha creado a Satanás también, y Él también existe, los dos poderes. Y entonces vemos... 1:20 leo de Romanos. Sí, realidad. Sí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Acá vemos, dice, por la cosa hecha, dice. Nadie puede, Dios, que decir que negar el poder de Dios, que existe Dios. Y por las cosas naturales muestra a nosotros el poder de Satanás y el poder de Cristo. La luz y la tiniebla vemos. Los cielos. Satanás también es cielo, poder alto. Cristo también es cielo. Entonces, si vamos estudiando, dos poderes va. Entonces acá separó las aguas de las aguas. Y entonces nosotros vemos en primera, bueno, pero lea primero Salmo 69, 1 y 2. Y Salmo 69, 14. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Ahí dice que muestra el pecado como agua. A veces nos hundimos en esa agua, lleno de incredulidad, lleno de sufrimiento. Parece que no vamos a tener salida, ya nos hundimos. Imposible nosotros de salir de nuestros problemas, de nuestro sufrimiento. Ahí dice, como dice también en 14, Salmo 69, 14, 15 también puede leer. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Vemos ahí. Y entonces ese es que el pecado muestra como agua, separó las aguas de las aguas. Dice ahí en Génesis 1, 6, hoy leemos. Y entonces, y el otro agua, vemos nosotros también que salió del costado de Cristo, que vamos a leer ya enseguida, que también en Ezequiel 47 vemos que salía del umbral agua. Ese habla de Cristo, ya esa agua cuando Cristo vino a morir en la cruz, ya salió agua. Y dice no solamente en primera de Juan 1 dice no solamente agua, sino también sangre, vida. Ahí está el espíritu de fe, gozo, paz, alegría en el agua. Salió en su costado, ya la palabra que venía hablando los profetas ya tiene vida ahí. 47.1 de adelante. 47.1 de adelante. Y después que dice, entró en el tobillo, en la rodilla, y después entró en el anado, dice. Y así, bueno, lea nomás desde 1. 47.1 de qué somos. De Ezequiel. Ese es el agua de Cristo. Ese es el agua limpia que salió ya del trono de Cristo. El otro era que nos ahoga, es el agua sucia, el agua de Satanás. Esa es la incredulidad, la maldad, el sufrimiento, la enfermedad, la miseria, todo yugo desiguales, todo lo que a nosotros, Dios, que nos gobierna acá en este mundo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí agua que salía de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos.
midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Ahí vemos que ese que medía él mide nuestro pecado. Le dice, hijo, está la incredulidad, hay en ti pasiones, hay divague de mente, no te interesa la palabra, te cansa mi palabra, no te toca mi palabra, hijo mío. Hay mucho divague de mente, te codicia, avaricia, las cosas terrenales, tu mente. El Señor está sabiendo qué hay en tu pensamiento, está midiendo tu pecado y te quiere hacer primero entramos cuando aceptamos a Cristo ¿cómo? En los pies, y después entramos en la rodilla. Va a ir creciendo el agua que está en la palabra, que la fe, gozo, alegría, va creciendo en ti y en mí a medida que pedimos perdón, a medida que dejamos medir nuestro pecado. Por eso mi pecado te declaré, tú me perdonaste mi iniquidad. Y el Señor quiere sacar ese agua sucia y quiere que corra esa agua limpia. No puede estar, Dios separó. Dice, el agua de las aguas no puede estar junto. Cuando Él vino a morir en la cruz, destruyó ya el agua sucia, que es el pecado, que es la incredulidad, que es no querer escuchar la palabra, desinterés, cansancio a la palabra. Parece que está bien una palabra de más, parece que es pérdida de tiempo. Pero si es el agua sucia que está, tu mente, tu pensamiento está corriendo, en tu pensamiento está Satanás gobernando en este mismo momento a muchos, porque tenemos las dos naturalezas, tenemos dos aguas, y entonces tenés que pedir perdón. Y entonces el Señor quiere medir. Antes se medía, ciertamente se usa la palabra antigua, que se usaba con caña de medir, en codo, en cuarto, en cuarta, en dedo, un dedo, una cuarta, medio metro, es hasta el codo, 1 metro, de acá hasta ahí, y también con la caña de medir. Entonces, por eso usa el término de lo antes, la costumbre antigua, para que podamos entender. Y es nuestro pecado lo que quiere medir Él. Primero tenemos la salvación y después tiene que crecer esa agua. Por medio del conocimiento de la palabra conocemos nuestro pecado y hacemos medir nuestro pecado. ¿Qué es lo que hay en ti? Si estás escuchando esta palabra, si te interesa esta palabra, ¿te gusta esta palabra o no? Y entonces va creciendo. Primero pone que crece hasta los tobillos y después va a ir Dios creciendo a la nado. Y después totalmente te tiene que gustar esta palabra. Todos los días tienes que querer estar, esa pérdida de tiempo. Tenés que querer estar en la palabra. Porque si vos no querés estar en la palabra, no querés estar orando, estar en otra cosa, en cosas naturales, tu mente tenés que pedir perdón al Señor. Esa pérdida de tiempo, dice. El que hurta no hurte más, dice. Y también dice, no viva más como necio, dice. Aprovechando bien el tiempo, porque el tiempo es malo. Después Satanás te va a venir y más se te va a tomar y no va a poder escuchar la palabra. No va a conocer que tu pecado, la gravedad de tu pecado, no escuchar la palabra, no va a querer ser corregida, te va a enojar. Dios va a rechazar la medida que quiere el Señor medir tu pecado, que quiere perdonarte cuando te muestra tu pecado. Hay enojo, ira. Y a María te va a enojar más y más. No va a querer que te corrija. No quiere que Dios te haga entrar totalmente, que te gobierne enanado. Totalmente la vida de Cristo te gobierne. Tu mente, tu pensamiento, ahí es en la función del alma. Ahí voy a escuchar la palabra. Ahí te gusta la palabra y ahí también no te gusta, ahí también piensa otro lado, ahí también te da cansancio, ya querés, estás pensando que ya quiere que termine, parece pérdida de tiempo y no cree que esta palabra escuchando tiene poder y te va a hacer bien. Y vemos también en Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Vemos acá dice, después me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, salió el agua, salió del costado. Ahora vamos a ir después en Juan, primera de Juan 6:1, que dice que no salió solamente agua, sino agua y sangre. Y entonces vemos nosotros acá, está acá en Apocalipsis. Juan está viendo recién cuando vino Cristo a morir en la cruz, pero está mostrando por la caída de Babilonia, está mostrando que es figura de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí cayó el agua sucia, separó Cristo, el agua de las aguas. Ahí fue la caída de Babilonia, de Satanás, el lucero de la mañana, el Lucifer, esa incredulidad, esa maldad, ese sufrimiento, el Lucifer, ese lucero de la mañana que tiene que caer de mí y de ti por medio de pedir perdón. Y dice, no habrá más noche ahí, y esa noche no habrá más noche, ni no tiene necesidad de luz ni de lámpara. Muchos creen que cuando morimos, no, cuando vino Cristo a morir en la cruz, ya no tiene que, ya Él nos dio la luz enteramente. Cuanto más pedimos perdón, ya no tiene que haber noche en tu mente, ya no tiene que haber esa incredulidad, esa maldad, ese sufrimiento. Pedir un trato tiene que venir y ya tenemos que deshacer, ya podemos, porque ahí vamos a glorificar a Dios. Estamos engrandeciendo la muerte y la resurrección de Cristo. O si no, tenemos como inmunda la cruz de Cristo. Tenemos en poco, no creemos. Tenemos que el Señor quiere justicia y juicio. Quiere que declaremos nuestro pecado para hacer justicia, para que te dé una vida recta, pura, de fe, gozo, paz, alegría, que te gobierne tu mente cada momento. Pedir perdón y justicia y juicio. Quieren enjuiciar, eliminarte ese sufrimiento que te, esa incredulidad, esa que no podés escuchar la palabra, no te interesa, está en tu mente en codicia, avaricia, en las cosas terrenales. ¿En qué está tu mente? Divague de mente, te cansa en la palabra. No crees que este es lo que te va a sanar, porque dice para sanidad, dice que sirve, te quiere sanar tu alma. Este agua, este río, quiere correr como un río de agua viva. Esa fe, gozo, paz, alegría, hasta que te guste cada momento y cada instante tu mente, que no pueda estar sin Cristo. Después usted va a experimentar el día que ya va creciendo en ustedes, ya no va a querer hablar. Yo, por ejemplo, ya no quiero sentar a hablar de cosas naturales, cosas pavadas. Ya no quiero perder, porque antes también no era así. Primero tiempo quiero estar más en las cosas naturales, hablando cosas naturales, pavadas. En muchas palabras nos falta pecado, porque ahí no está obrando el Señor. Entonces, primero tiempo es así, pero cuanto más te limpias, cuanto más usar la cruz, cuanto más permitir la justicia, que te limpie, te enjuicie, te elimine ese sufrimiento, esa incredulidad, tu mente, te limpie tu pensamiento de todo pensamiento vano, pérdida de tiempo, que todo lo que vos te afanás bajo del sol. Acá el sol habla también, vemos nosotros, de Satanás. Después dos sol también, después vamos a ir dos caminos, dos poderes, dos sol. Cristo es el sol de justicia y Satanás también
el sol te va a iluminar en incredulidad, en sufrimiento, en enfermedad, en miseria, en yugo desiguales, en vicio, en qué música del mundo, qué es lo que no le gusta en sexo a los jóvenes, que les gusta mucho. Y entonces, y dice acá, no va a necesitar más lámpara, dice, ni luz del sol, porque Dios es el Señor que iluminará y reinará de los siglos y de los siglos. Entonces, no necesitas ya ahora, pedí nomás perdón y te va a iluminar. Vos necesitas la luz de Cristo. Yo soy la luz, dice también Cristo. Pero Satanás también es luz. Y humillate nomás, pedí perdón al Señor. Tenía primera de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6. ¿Leo? Sí, lean. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua. Escuche primero la palabra y después vaya explicándose, mi amor. Este es Jesucristo. Busca. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo, ¿quién es? Cristo, porque en griego quiere decir palabra. Y el Padre hablaba de su Hijo Jesucristo, por eso Él es el Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice también en Juan, creo que dice así. Entonces, el Verbo quiere decir palabra, y la palabra de su Padre desde el principio, que venía hablando por los profetas, era que su Hijo Jesucristo va a venir a hacer guerra contra Satanás y ahí va a vencer para perdón de pecado. Esa era su palabra. Por eso, tres son los que dan testimonio. El Padre mandó a su Hijo Jesucristo y desde el principio hablaba, su palabra era su Hijo Jesucristo, que va a venir a morir en la cruz. Por eso se hacía todo ese simbolismo antes. Ese simbolismo de la muerte de todo, Dios, que hacía de todos animales, que era figura de Cristo, en el altar le mataba. Y después también figura del cruce de Mar Rojo, la esclavitud de de Israel. Habla que estaba en esclavitud antes de morir Cristo. Estábamos en la mano de Satanás. Y después, ahora ya, por medio de pedir perdón, por eso todo el tiempo, tome mi cruz y sígame. Todo el tiempo, cada día muero, dice Pablo. No es que todavía he llegado, dice, no es que soy perfecto, dice en Filipenses, sino prosigo si logro. Continuar pidiendo perdón, continuar en la cruz. Y el Señor va a ir perfeccionando, va a ir gobernando en tu mente esa fe, gozo, paz, alegría. Después ya no va a importarte las cosas naturales, sino solamente te va a importar querer escuchar la palabra, solamente va a querer saber tu pecado y va a querer, Dios, que enséñame lo que no veo, y va a pedir perdón nada más. Solamente la cruz de Cristo. Hay una alabanza. Solamente, ¿cómo dice? Solamente y en la cruz es el amor de Jesús. Y bueno, y el versículo 8 leo, y dice en el 8, ¿qué dice? y tres son los que dan testimonio a la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. A esto lo tengo con Juan 19:34. Exactamente, ahí Dice, fue que he muerto, sí. pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Vemos ahí, cuando murió Cristo, 19, Juan, el Evangelio de Juan 19, 34. Ahí, cuando murió Cristo, salió agua, palabra. Ahí se cumplió la palabra que decía, eso agua quiere decir que la palabra que su padre venía hablando por los profetas, por la ley, que venía hablando que él va a venir a morir en la cruz. Por eso salió, se cumplió la palabra, y ahí salió sangre, y la sangre es
que ahí la vida de él, el espíritu de fe, gozo, paz, alegría, salió su vida, se manifestó la vida de él. Y 3 son los que da testimonio. El Padre, lo que le mandó y que ya venía hablando por su Hijo Jesucristo. El Padre que le preparó a su Hijo. Y después su Hijo que vino a morir en la cruz. Y el Espíritu Santo que da entendimiento a nosotros del pecado de nosotros y la muerte y la resurrección de Cristo. Es lo que nos quebranta y nos da entendimiento por la palabra. Por eso, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Vos podés hablar en lengua, pero tenés que conocer la palabra, porque Él usa la palabra de Dios para mostrarte tu pecado, para que vos destruyas, para que te mida con caña de medir, para que te muestre tu pecado y te diga: esto es tu pecado, hijo, y pedir perdón. Ese es lo que quiere, para hacerte nadar en agua, para que gobierne Cristo, fe, gozo, paz, alegría, para que te guste más y más la palabra, para que te guste más y más. Sienta esa fe, gozo, paz, alegría, te va a gustar, va a sentir. Y vemos acá, Isaías, fíjate un poco, 35:6, a ver si te dice. 35:6 me parece. 35:6 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vemos ahí, dice que ahí está esta profecía, es cuando Cristo vino a morir en la cruz. Y de Apocalipsis tenemos que llevar hacia atrás, hacia la muerte de Cristo. Y también de Ezequiel tenemos que llevar hacia adelante. Y ahí dice que los cojos, estábamos todos cojos antes. Y dice: saltará. Y va a salir torrente de agua que salió la palabra de Dios, tiene vida y espíritu. Va a salir de tu alma, de tu mente. Ahí va a correr agua viva y ahí te va a dar vida. Antes era cojo, ahora puede andar, puede sentir esa fe, gozo, paz, alegría. Te va a gustar más y más, pedir perdón y va a ir Dios que, como dice, léeme otra vez esta palabra, esa es la profecía que cuando el cojo era figura del ciego. ¿Sí? Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Antes era cojo, antes era Dios que ciego, nosotros no veíamos esa fe, gozo, paz, alegría, nos sentíamos llenos de dolor. Pero ahora, cuando Cristo vino a morir en la cruz, y pedimos perdón, si dejamos medir con caña de medir nuestro pecado, reconocemos nuestra vieja creación, que estamos en el calcañar, nacemos en el calcañar con Satanás, con Esaú, que es figura de Satanás también, del pecado. Está en nosotros, dormimos y nos levantamos con Satanás, esa incredulidad, ese imposible pensar cosas naturales y estar nuestra mente totalmente en otra cosa. Y entonces, cuando Cristo vino a morir en la cruz, ya ahora, ya nosotros, si pedimos perdón, declaramos nuestro pecado, Él amaría, puede gobernar más y más nuestra mente. Y entonces ahí corre agua, y se habla de Cristo. El otro que agua que se hundía, que vemos en Salmo 69, habla del agua sucia, el agua del pecado, ese que nos hunde a nosotros, ya no sabemos cómo vamos a salir, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho Satanás nos juega por nosotros, mucho enojo, ira, mucho pensamiento vano, droga, codicia, avaricia, el sexo, no podemos, sufrimos de todas las cosas que nos hacen sufrir Satanás, es el agua sucia. Y entonces después viene ya como torrente de agua, dice. Y eso es lo que salió del Señor Jesús de su costado, esa agua, esa vida de fe, gozo, paz, alegría que está en la palabra, está en la cruz, y entonces ya tiene agua. Vio que nosotros, agua limpia tiene que correr en nuestro pensamiento, ese querer escuchar más y más la palabra, pidiendo perdón. Y más o menos entiende, chicos. Por eso dice, y oí como una voz, dice,
acá en Apocalipsis 19:6. Ya voy a terminar. ¿Qué hora ya es? 11 menos 10. Bueno, un poquito más. Y una voz, dice, como la voz de una gran multitud. Y esa multitud ya hay muchos salvos ya cuando vino Cristo. Hasta ahora sigue pidiendo perdón el Señor, los hombres porque ve la necesidad. Y entonces Él está escuchando y oí como la voz de una gran multitud. Como el estruendo de mucha agua. Ve que la agua se escucha el ruido de la agua. Y así es la palabra de Dios. Ya hay mucha agua. Ya tiene poder esta agua. La vida de Cristo tiene poder y puede perdonar nuestro pecado. Pero tenemos que sacar, Él separó de las aguas de las aguas. Quiere separar de mí, de ti, esa agua sucia, reconocer que no quiere escuchar, te cansa la palabra, que hay divague de mente, que pérdida de tiempo, pensar cosas naturales, preocupaciones, angustia. Todo pedir perdón, miseria, sexo. Pasiones, angustia, tristeza, añoranza, pedí. Afecto, pedí. Y dice, mucha agua. Y como la voz de gran trueno, de que decía, aleluya. Vemos ahí, veo que como una voz de gran trueno, que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Entonces, el trueno habla que el Señor está enjuiciando ya nuestro pecado en la cruz del Calvario. Destruye ya a Satanás, destruye esa incredulidad, sufrimiento que tenemos, esa pasión, esa miseria, esa angustia, tristeza, nerviosismo, ira, rechazo a la palabra. Ese es, dice, que decía, aleluya. Entonces, dice, ya Él enjuicia, ya podemos decir aleluya. Aleluya también está, Osana, dice, en Marco 11 me parece que está eso, Marco 11, cuando vino Jesús, dice, en el burro, Marco 11, dice, del 1, él es está de... del 2. Bueno, lee nomás del 2 y entonces ya vamos a entender. Y le dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vemos ahí, Hosana, quiere decir aleluya, quiere decir igualmente Hosana. Salvación, salud, quiere decir. El Señor cuando vino, mañana vamos a dar tal vez este 11, para que usted sepa cuando vino Cristo a morir en la cruz. Vino sobre un pollino, sobre el burro, que quiere decir también la humillación. Y entonces también hay dos burros. A veces nos humillamos al Satanás, pero acá muestra el burro que domó el Señor. Era la humillación, Él vino sobre un burro. Encontramos en Zacarías 9:9 también dice que Él venía galopando sobre un asno, sobre un pollino, dice. Así Cristo vino, en humillación vino acá en la tierra. Él también se humilló en nuestro lugar. Y entonces mañana es capaz que se va. 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. 9:9. Y entonces
dice, Hosanna, dice acá en Marcos 11:9. Iban delante de lo que venían, dice, detrás, daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosanna en la altura, dice. Y ahí está diciendo, aleluya, salvación. Y también lo que vemos nosotros, vemos que quiere decir también, alabanza sea el Señor también. ¿Y qué es lo que alabanza? Porque ahí ya hay perdón de pecado, ahí destruyó a Satanás. El reinado de Satanás sacó ya, entonces ya da salud, ya podemos dar alabanza al Señor, ya podemos sentir la vida de Cristo, ya nos cambió nuestra naturaleza, de la incredulidad a la fe, de nuestro Padre, ya tenemos ahora el Padre a Él, ya podemos sentir la paz, gozo y alegría, que antes sentíamos mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho nervio, ira, mucho dolor y no sabíamos cómo salir, pero ahora poder pedir, tomar la cruz, subir sobre el burro. También vemos nosotros en Samuel que se perdió de Saúl, del padre de Saúl, se perdió su Ana y se fue junto a Samuel el profeta. Así también ustedes y todo el pueblo necesita escuchar y venir a donde está el profeta, ahora el predicador, para que te cuente a dónde va a encontrar, en la cruz va a encontrar tu Ana, porque nos está pidiendo más perdón. Por eso está una vida angustiada, una vida de derrota, porque está perdida tu Ana, no estás montando esa arma. Bueno. ¿Samuel cuánto sería? ¿Primera? Samuel. ¿Segunda? Primera de Samuel. Vamos a ver, ¿cuánto es Samuel? Fíjese. Y después ya vamos a dar todo eso después de casa. Samuel 9 me parece. Capítulo 9. 9 y 1. 9 de 1, sí. Lo que vamos a... un poquito nada más esto porque es largo dice... ¿Leo del 1? Lee lo que... Lee el 4. Del 4. Y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no los hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no los encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Ahí las asnas, dice, se preocupaba, dice, perdió las asnas. Entonces después tenía que ir, si leemos todo, es muy importante leer todo ese capítulo. Vemos que dice en el 9:20 dice, y de las asnas que se te perdieron hace 3 días ya, pierden cuidado, desde el 29:20. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ella porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y vemos, dice, ahí en el 18 y 19 lee también, para que sepa que ustedes sin la palabra se puede perder las asnas, la humillación. 9, 1 Samuel 9, Acercándose, de 18 y 19. Acercándose pues a Samuel, en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y vemos, le va a descubrir todo lo que hay en el corazón, qué es lo que hay, por qué se pierde, no poder humillarte más. Hay maldad, hay incredulidad, hay justicia propia, no querer escuchar la palabra, pérdida de tiempo,
Por eso está perdiendo la comunión las Ana. Y entonces antes era Dios, que el vidente era los profetas, era Samuel, y tenía que subir para que le diga, coma conmigo, y ahora usted está comiendo esta palabra, y el Señor está diciendo a ustedes, esa Ana perdida, y quiere que recupere la comunión, pida perdón de esa incredulidad y vague de mente, pérdida de tiempo que se ocupa en la angustia, tristeza, en las cosas naturales, en las pasiones, que está en su mente en otras cosas, está perdida, pero la palabra del predicador te va a decir a dónde va a encontrar, pidiendo perdón, reconociendo que has perdido tu Ana, que está lleno de afán, turbación en tu mente. Comer esta palabra, pedir perdón para comer. Señor, reconocer que has perdido tu Ana. ¿Por qué no sentí mala comunión? No podemos pedir perdón. Amén. Y hasta ahí nomás vamos a leer y mañana vamos a seguir. Yo que muchas cosas, es que si vamos a ir todo, porque hay muchas cosas, es muy profundo. Cada versículo, si vamos a descubrir todo, hay tantas cosas para descubrir.